Hola a todos, hoy voy a compartir una historia reveladora e impactante que todo cristiano, y no solo cristianos, debería escuchar. Esta experiencia increíble los invita a quedarse conmigo hasta el final, porque esta historia realmente merece ser contada. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y comentar desde donde están escuchando. Vamos a empezar. Mi nombre es Ana Martínez. Y esta es la historia de cómo mi fe me guió a través de las sombras más oscuras hacia una luz que jamás podría haber imaginado. Nací en una familia profundamente católica en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, donde la fe era el pilar que mantenía unida a la comunidad. Desde joven sentí un llamado poderoso hacia la vida consagrada, un deseo ardiente de dedicar cada aspecto de mi existencia a Dios. Mis padres eran creyentes devotos. Mi padre era un dedicado sacerdote parroquial, un hombre de gran integridad y compasión, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Mi madre, por su parte, era una hermana laica cuya devoción y bondad iluminaban cada lugar al que iba. Crecer en este entorno me impregnó de historias de santos, milagros y sacrificios que hicieron de la iglesia un faro de esperanza para millones. Cada domingo asistía a misa con mis padres, y cada oración, cada himno sagrado, parecía fortalecer mi vocación interior. A los 13 años, mi fe se había convertido en un aspecto central de mi vida. Las historias de la Madre Teresa, Santa Catalina de Siena y muchos otros santos se habían vuelto una parte integral de mi ser. Imaginaba vivir en un convento, dedicándome por completo a la oración, la meditación y el servicio a los demás. Hablé con mis padres sobre mi deseo de ingresar al convento y, con ellos y los sacerdotes locales, comencé a prepararme para este paso tan significativo. La decisión de entrar al convento no se tomó a la ligera. Era una elección que cambiaría radicalmente mi vida, renunciando a la familia, los amigos y la seguridad de la vida laica. Pero estaba convencida de que ese era mi destino, que solo a través de la vida consagrada podría acercarme verdaderamente a Dios y cumplir mi propósito en la tierra. Mis padres, aunque preocupados, apoyaron mi decisión con amor y confianza. Mi padre me dijo, si esto es lo que sientes en tu corazón, entonces sigue esa voz. Dios te guiará. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó y oró conmigo, pidiendo a Dios que bendijera mi camino. La ceremonia de mi ingreso al convento fue uno de los eventos más emotivos y significativos de mi vida. La Madre Superiora, una mujer de gran dignidad y belleza interior, nos recibió con una cálida sonrisa. Bienvenida a nuestro convento, dijo con una voz que irradiaba amor y autoridad. Hoy comienzas un viaje de fe, sacrificio y dedicación. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Durante la ceremonia, me presentaron a las otras nuevas hermanas. Había mujeres de todas las edades y orígenes, cada una con su propia historia y razón para ingresar al convento. De inmediato me sentí parte de una comunidad más grande, unida por la misma devoción y amor por Dios. Entrar al convento marcó el inicio de una nueva rutina, clara y rigurosa. Cada día estaba marcado por oraciones matutinas, misas, trabajo comunitario y momentos de estudio y meditación. La disciplina era estricta, pero sentía que cada regla y ritual tenía un propósito, un significado más profundo que aún debía descubrir. Sentía que finalmente estaba en el lugar correcto, rodeada de personas que compartían el mismo amor y dedicación. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeñas inconsistencias y tensiones sutiles dentro de la comunidad. Los días, aunque llenos de actividades, parecían carecer de verdadera alegría y conexión auténtica. Algunas de las hermanas mayores mostraban una actitud fría y distante, y había reglas no escritas que parecían oprimir nuestra libertad e individualidad. No podía entender lo que estaba pasando, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Un día, mientras realizaba mis tareas en la cocina, observé a la Madre Superiora hablando en voz baja con un hombre que nunca antes había visto. Estaba vestido de civil, pero había algo inquietante en su mirada y en la manera en que se dirigía a ella. Las demás hermanas parecían responderle con respeto y deferencia, pero la interacción carecía de esa genuinidad que asociaba con la espiritualidad. Ese momento sembró una semilla de incomodidad en mi interior,
una sensación que comenzó a crecer día tras día. No lograba unir todas las piezas del rompecabezas, pero algo dentro de mí me decía que mi experiencia en el convento sería muy diferente de lo que había imaginado. Mi fe, que siempre había sido un refugio y una fuente de fortaleza, empezó a tambalearse ante estas sombras invisibles. A pesar de todo, no quería abandonar mi sueño. Estaba convencida de que Dios tenía un propósito para mí, aunque aún no pudiera entenderlo por completo. A medida que pasaba el tiempo, mi vida en el convento se tornaba cada vez más compleja y dolorosa. A primera vista, la Madre Superiora parecía una mujer llena de caridad y dedicación. Sin embargo, con el tiempo, noté sus largos silencios, sus reproches susurrados y las órdenes estrictas que no admitían discusión. Sabía que la vida en el convento no sería fácil, estaba preparada para los sacrificios, las oraciones y las penitencias. Pero los castigos que observé iban más allá de la disciplina. Si una hermana no realizaba una tarea a la perfección, se le imponían ayunos agotadores o largas horas arrodillada en el frío suelo de piedra. Las más jóvenes sufrían castigos inexplicables y severos, muchas veces sin motivo aparente. Yo misma empecé a sentir una creciente culpa cada vez que las dudas surgían en mi mente. Tal vez soy demasiado débil, me decía. Si fuera una verdadera seguidora de Dios, no cuestionaría el convento. Sin embargo, esa sensación de incomodidad no desaparecía, especialmente cuando veía a las demás hermanas en sus momentos de soledad, con rostros llenos de lágrimas y ojos cargados de temor. Una noche, mientras regresaba a mi celda después de la oración, escuché sollozos provenientes de un oscuro pasillo. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me acercaba con cautela. Curiosa y asustada, avancé lentamente hasta llegar a una puerta ligeramente entreabierta, de donde salía una tenue luz. Al espiar por la rendija, vi algo que me dejó paralizada. Dentro de la habitación, reconocí la voz de la Madre Superiora, pero también vi la figura de un hombre con vestimentas sacerdotales. Su rostro, parcialmente visible, me resultaba familiar. También escuché los sollozos desgarradores de una hermana. Era evidente que algo profundamente perturbador estaba ocurriendo. Me quedé inmóvil, como si una fuerza invisible me impidiera moverme, aunque mi instinto me pedía que huyera. Esa noche, me di cuenta de que los rituales y las reuniones secretas no eran simplemente encuentros espirituales. La idea de que abusos o injusticias estuvieran ocurriendo en el convento sacudió todo lo que creía. Intenté convencerme de que tal vez había malinterpretado lo que había visto, que quizás la hermana estaba enferma o necesitaba ayuda. Pero el horror en sus ojos me decía lo contrario. Comencé a atar cabos. Recordé las visitas repentinas de ciertos sacerdotes, los susurros en las habitaciones y las hermanas que desaparecían durante noches enteras y regresaban con miradas llenas de vacío, como si hubieran visto el infierno. En los días siguientes, presté más atención a cada detalle. Noté que algunas de las hermanas más jóvenes parecían devastadas por las mañanas, con profundas ojeras y actitudes ausentes. Otras vivían en un estado constante de angustia, evitando cruzarse con ciertas personas. Yo misma empecé a tener pesadillas terribles. Soñaba con pasillos oscuros, velas que se apagaban de repente, manos que me sujetaban las muñecas y rostros desfigurados por la ira. Cuando reuní el valor para hacer preguntas discretas a algunas hermanas jóvenes, sus respuestas fueron un silencio aterrador o una mirada llena de miedo. Algunas simplemente sacudían la cabeza, mientras que otras, más valientes, me aconsejaban que no buscara problemas. Haz lo que se te pide y reza, hermana, repetían. El mal está en todas partes, pero debes confiar en Dios. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si finalmente estaba viendo la verdad. Cada noche, de rodillas en mi celda, intentaba alejar la oscuridad rezando el rosario. Rogaba sentirme cerca de Jesús, escuchar una palabra de consuelo, recuperar la pureza que una vez había sentido. Pero la sensación de que algo oscuro y terrible se ocultaba en el convento se hacía más fuerte. Sabía que mi fe estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca hubiera imaginado. Tan deseado al entrar en el convento, pero el silencio que me rodeaba se volvía cada vez más oscuro.
Estaba desgarrada por un conflicto interno. Quería creer que todo esto era la voluntad de Dios, que de alguna manera estos sufrimientos formaban parte de una prueba de fe. Sin embargo, sabía en el fondo que el abuso, la violencia y la coerción no podían ser expresiones del amor divino. Cuanto más me acercaba a esta comprensión, más sentía el peso de un secreto que no podía soportar. Una tarde, mientras estaba en el jardín recolectando hierbas para la cocina, otra hermana, con un rostro demacrado y cansado, se acercó a mí. «Hermana Clara», susurró con una voz débil, «ten cuidado. Las cosas aquí no son lo que parecen». No dijo nada más, pero entendí que no era la única que albergaba dudas y temores. Ese pequeño acto de valentía de alguien que conocía el terror encendió una chispa de determinación en mí. Comencé a rezar con más fervor, pidiendo a Dios que me diera la fuerza para ver y entender. Quizás, pensé, el Señor me había traído aquí precisamente para revelar algo más allá del velo de las apariencias. Las paredes del convento, que una vez consideré un lugar de paz y devoción, ahora parecían altos muros que ocultaban un terrible secreto. Ya no podía ignorar el sufrimiento que veía en los ojos de algunas hermanas, ni fingir que no escuchaba sus sollozos por la noche. Era de noche cuando, en un silencio opresivo, me aventuré de puntillas por el pasillo principal. Buscaba un lugar solitario para rezar, con la esperanza de encontrar consuelo en las palabras de Dios y aliviar la angustia que me atormentaba. De repente, escuché susurros agitados que provenían de la habitación de la Madre Superiora. Apagué la vela que llevaba y me acerqué en las sombras. A través de la rendija de la puerta ligeramente entreabierta, vi a un sacerdote sentado en el escritorio, con la sotana parcialmente desabotonada. Su mirada era sombría, casi depredadora. Frente a él, estaba una hermana joven que apenas conocía. Parecía aterrorizada, con los ojos bajos y las manos temblorosas. La Madre Superiora estaba allí, inmóvil. Por un lado, parecía fría y distante. Por otro, se mostraba cómplice de un evento que excedía todos los límites de la decencia. El sacerdote acarició el rostro de la hermana con un gesto lento y malsano. Escuché palabras que helaron mi sangre: «Esta es tu ofrenda, hija mía. El cuerpo debe sacrificarse para purificar el alma». La Madre Superiora, con voz severa, añadió: «Debes obedecer como señal de lealtad a Dios». En ese instante, me di cuenta con terror de que, detrás de los rostros respetables de muchos sacerdotes, se ocultaba un deseo enfermizo de control y dominación. Conmocionada, retrocedí bruscamente, chocando con un pequeño taburete en el pasillo. El ruido resonó siniestramente en el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza, temía que me hubieran descubierto. Me lancé a esconderme detrás de una puerta lateral y apenas logré contener mi respiración hasta que escuché cómo volvían a bajar la voz. Permanecí quieta durante largos minutos, rezando con todas mis fuerzas para no ser descubierta. Esa noche no dormí. Estaba atormentada por las imágenes del rostro de esa pobre hermana, por la Madre Superiora justificando el abuso en nombre de una purificación inexistente. Me invadieron la ira y un profundo sentimiento de culpa. ¿Cómo era posible que en un lugar dedicado a Dios se perpetraran tales horrores? Me destrozaba pensar que quienes debían enseñarnos el amor cristiano eran en realidad lobos con piel de oveja. Después de descubrir la corrupción que plagaba el convento, sentí como si un yugo apretara mi corazón. Cada noche, antes de dormir, rezaba desesperadamente para encontrar una salida. Me preguntaba cómo lugares dedicados a Dios podían esconder tales atrocidades. Sin embargo, mi fe en Jesús no había muerto. Al contrario, deseaba ardientemente que Él me mostrara un camino. Una noche, mientras estaba arrodillada en la capilla en oración silenciosa, mi alma estaba tan angustiada que no pude contener las lágrimas. De repente, una luz intensa me envolvió. Parecía venir de todas direcciones, como si la oscuridad hubiera sido desgarrada para dejar entrar la luz del sol. Sentí un calor inexplicable que permeaba mi cuerpo y caí de rodillas, temblando, sin saber si estaba soñando o aún despierta. Entonces lo vi. Jesús estaba de pie ante mí. Su rostro estaba lleno de compasión,
pero también de un profundo pesar. Al principio no dijo nada, pero sus ojos lo revelaron todo. Sentí una ola de amor tan abrumadora que, por un momento, olvidé el tormento que me oprimía. Sin embargo, también había una melancolía indescifrable en su mirada, como si cargara el peso de todos los errores de la humanidad. Cuando finalmente habló, su voz pareció resonar tanto dentro como alrededor de mí. Hija mía, mi nombre se usa como escudo para justificar el pecado dentro de estas paredes y en muchos otros lugares de poder. Muchos se han desviado de mis enseñanzas, abusando de la fe y de los demás. Has visto la oscuridad que se esconde detrás de apariencias sagradas. Pero no temas, te he elegido para dar testimonio de la verdad. En ese instante, toda duda desapareció. Imágenes horribles pasaron rápidamente ante mis ojos, sacerdotes rodeados de lujos, más interesados en su propio estatus que en la salvación de las almas, sacerdotes tejiendo intrigas, descuidando a los necesitados. Jesús me mostró, en un instante, los secretos y la riqueza acumulada en las habitaciones más remotas de Roma. Era como si mi mirada atravesara los corredores del poder, vislumbrando juegos de dinero y corrupción. Entonces, Jesús fijó su mirada en mí, llena de una firmeza suave, y dijo: proclama lo que has visto. No dejaré que luches sola. El camino será difícil, pero yo estoy contigo. Testifica mi verdadero evangelio para que otros corazones puedan regresar a mí. De repente, me vi inmersa en un paisaje de una belleza abrumadora. Un cielo infinito e iridiscente, como 1000 amaneceres entrelazados, y un aire fresco que traía el aroma de flores nunca vistas. A mi alrededor, se escuchaban coros de voces angelicales, dulces como un arroyo fluyendo pacíficamente sobre las piedras. Criaturas luminosas y etéreas desfilaban ante mí, alabando sin cesar a Dios. Sentí una paz absoluta, una felicidad inimaginable, como si el sufrimiento del mundo fuera solo un recuerdo distante. Jesús tomó mi mano y me condujo a un espacio inmenso donde vi filas de almas radiantes en perfecta armonía con el Creador. Algunas estaban rodeadas por una luz dorada, otras por un blanco deslumbrante, pero todas emanaban el mismo amor infinito. No había dolor ni miedo, solo la certeza de haber alcanzado el objetivo último de la vida. Sin hablar, Jesús me mostró los nombres de aquellos que habían servido al Evangelio con sinceridad, a menudo en las sombras, sin buscar reconocimiento terrenal. Eran santos desconocidos, hombres y mujeres simples que habían entregado sus vidas por amor a los demás. Sus obras brillaban como gemas preciosas en el gran libro de la vida. Mirándome a los ojos, Jesús me hizo entender que este lugar era el mayor regalo que podía ofrecer, la comunión eterna. Con él, la promesa para aquellos que realmente lo aman y siguen sus mandamientos. Sentí un calor inundando cada vacío de mi ser, eliminando miedos y sanando heridas. Desde ahora, dijo él, camina con la certeza de lo que has visto. Anuncia que mi casa está abierta para todos los que buscan la verdad. Pero recuerda, para entrar aquí no basta con las apariencias, se requiere un corazón sincero. Después de experimentar la indescriptible belleza del paraíso, me sentí llena de gozo y paz. Anticipaba con entusiasmo el deseo de regresar al mundo para compartir ese amor infinito con todos. Sin embargo, sabía que había algo más que debía ver. Sentí la presencia de Jesús a mi lado, pero su expresión ahora estaba marcada por una sombra de tristeza. Gracia, me dijo con una voz firme y melancólica, para comprender plenamente la verdad. También debes ver el lugar reservado para aquellos que han rechazado mi amor. En un instante, sentí como si el suelo bajo mis pies se abriera, tragándome hacia las profundidades de un abismo oscuro. Me encontré en un lugar envuelto en una oscuridad palpable, tan densa que parecía tener sustancia. El aire era pesado e irrespirable. A mi alrededor se alzaban formas retorcidas, similares a rocas en llamas, iluminando débilmente el entorno con un siniestro resplandor rojo. Todo parecía arder con un fuego que nunca se extinguía, y un coro de lamentos desesperados llenaba el aire con una angustia que nunca antes había sentido. Vi almas atormentadas, algunas encadenadas, otras sumergidas en llamas eternas.
Sus rostros estaban distorsionados por el dolor y el remordimiento. Sus gritos de arrepentimiento no encontraban respuesta. En sus ojos se podía leer el arrepentimiento de no haber buscado la misericordia de Dios mientras aún vivían. Cada respiración en ese lugar era un sufrimiento desgarrador, un recordatorio perpetuo del mal cometido y del amor rechazado. Horrorizada, me di cuenta de que muchas de esas almas habían sido consagradas a Dios en vida, sacerdotes, obispos, religiosos que abusaron de su poder y ahora clamaban en vano buscando clemencia. Me sentí devastada. En sus rostros reconocí la arrogancia de aquellos que, en el convento, usaban el nombre de Cristo como escudo para cometer abusos. Sentí una mezcla de compasión y horror. El castigo era tremendo, pero mi corazón lloraba al ver cuán lejos se habían desviado del camino del amor. Mientras atravesaba esa oscuridad, el ambiente parecía intensificarse. Un fuego maligno rozó mi brazo, y un escalofrío me envolvió de pies a cabeza. Comprendí que en ese infierno no había esperanza de redención para aquellos que rechazaban obstinadamente la gracia de Dios. Vi almas enfrentándose unas a otras, consumidas por el odio, incapaces de arrepentirse sinceramente. Jesús me habló con una voz melancólica pero resuelta. Este es el destino de aquellos que me rechazan. No quiero que estén aquí, es su elección, su rechazo a mi amor. El juicio es real, y la justicia no puede ser anulada sin arrepentimiento. Sus palabras penetraron profundamente en mi ser. Entendí que el infierno no era solo un castigo, sino la consecuencia de una separación total y voluntaria de Dios, la fuente misma de la vida. Lágrimas de dolor brotaron de mis ojos al pensar en cuántas almas, engañadas por la ilusión del poder o la lujuria, se habían condenado a sí mismas a sufrir de esta manera. De repente, me encontré de vuelta en la capilla, exhausta. Mi cuerpo estaba sudoroso y tembloroso, mi corazón pesado por el recuerdo de ese lugar de terror interminable. Sin embargo, era consciente de que, por aterradora que fuera esa visión, era necesaria. Solo al conocer tanto la luz del paraíso como la oscuridad del infierno podía comprender plenamente la gravedad del pecado y la urgencia de denunciar la corrupción que afligía a mi convento y más allá. Después de esas impactantes visiones del radiante paraíso y del infierno lleno de sufrimiento, sentí como si mi corazón hubiera sido roto y reconstruido al mismo tiempo. Me di cuenta de que mi estancia en ese lugar había llegado a su fin. Ya no podía pretender servir a Dios en un convento que traicionaba sus enseñanzas. Decidí huir del convento, exponer los abusos que se cometían allí y denunciar a los falsos profetas que usaban el nombre de Cristo para sus propios fines. Con el corazón lleno de fe y determinación, me preparé para dar el paso decisivo. La misión era clara: desenmascarar la mentira y testificar sobre el amor y la justicia de Dios. Decidir huir del convento fue el momento más difícil de mi vida. No solo estaba dejando un lugar, sino toda una existencia que había creído sagrada. Pero ya no podía ignorar la corrupción que había visto ni el mandato que Jesús me había encomendado: exponer la oscuridad. En una noche oscura, con el corazón latiendo con fuerza, descendí por los muros laterales. Cada paso era un riesgo, pero el miedo no era nada comparado con el peso de la misión que llevaba dentro de mí. Cuando toqué el suelo, finalmente me sentí libre, vagando sin rumbo. Encontré refugio en una casa de campo, donde una humilde familia me acogió sin hacer preguntas, ofreciéndome comida, cuidado y una cama donde descansar. Esa noche, mientras oraba en el silencio de su hogar, entendí que no podía volver atrás. Mi decisión no solo afectaba mi salvación, sino también la de otros atrapados en una red de engaño y abuso. Había dejado atrás la oscuridad para seguir la luz, y ya no había lugar para la duda. En esa casa, no solo hallé un refugio físico, sino también un encuentro que cambiaría mi camino. Me presentaron a un grupo de cristianos evangélicos que hablaban de un Dios de gracia y libertad. Al entrar en su lugar de oración, me impactó la simplicidad y sinceridad de su fe. No había ornamentos ni formalidades, solo corazones enfocados en Dios. Leyendo la Biblia con ellos, entendí una verdad que siempre había buscado: la salvación no se gana mediante sacrificios o penitencias, sino que es un regalo gratuito ofrecido a todo aquel que cree en Jesús.
Esas palabras me liberaron de años de culpa y miedo. Por primera vez comprendí que Dios no desea nuestro sufrimiento, sino nuestra confianza y amor. Acepté a Cristo no como una idea distante, sino como mi Salvador personal. En Él encontré la fuerza para mirar hacia adelante, decidida a usar mi experiencia para ayudar a otros a encontrar la verdadera libertad. Con un corazón renovado, comencé a contar mi historia. Viajé de una comunidad a otra, denunciando los abusos que había presenciado y proclamando el Evangelio puro. Muchos me escucharon con atención, encontrando consuelo y esperanza en mis palabras. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la verdad. Recibí amenazas, fui acusada de mentir, e incluso mi familia me dio la espalda. Sin embargo, no me detuve. Cada testimonio y cada encuentro con almas heridas fortalecían mi convicción de que Dios me había elegido para esta tarea. Las dificultades no eran obstáculos, sino pruebas de la fuerza de la verdad. Entendí que seguir a Jesús significaba enfrentar el riesgo de ser rechazada, pero estaba segura de que no estaba sola. Mi decisión de dejar el convento no fue simplemente una huida, sino un paso hacia una misión mayor: mostrar al mundo que la fe auténtica no esclaviza, sino que libera. Y en esa libertad encontré mi vocación, decidida a caminar en la luz por el resto de mi vida. Ahora sé que ser cristiano significa mucho más que asistir a una iglesia o respetar rituales. Significa vivir una fe que se traduzca en acciones de amor, compasión y verdad. Significa ser la luz del mundo, no para imponer nuestras creencias, sino para reflejar el amor de Cristo, que acoge a cada alma sin prejuicios. Si hay algo que quiero dejar como testimonio, es esto: los cristianos debemos ser diferentes. Debemos ser un refugio, no una prisión, un hogar donde los heridos puedan encontrar sanación, no un lugar donde se oculten las heridas por miedo. Debemos dejar de juzgar, manipular y dividir. La cruz no es una herramienta de poder, sino un símbolo de sacrificio y redención. Mi camino me ha enseñado que la fe no debe ser usada como un arma, sino vivida con humildad. Hoy creo que la verdadera revolución cristiana es esta: amar incondicionalmente, perdonar incluso cuando duele, y luchar contra la injusticia sin perder jamás la compasión. He aprendido que Dios nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Su luz puede penetrar las sombras más oscuras y transformar los corazones más endurecidos. Por eso, oro para que cada cristiano, donde quiera que esté, nunca olvide el verdadero rostro de Jesús, un rostro que ama, perdona y nos llama a ser instrumentos de paz en un mundo que desesperadamente lo necesita. No estamos llamados a ser perfectos, sino fieles. No estamos llamados a dominar, sino a servir. Y en este servicio, en este amor, encontraremos la verdadera gloria de Dios. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios con un amén o el nombre del país desde donde escuchas. Un pequeño gesto que nos hará sentir más unidos. Comparte esta historia con 3 amigos que creas que la necesitan, convirtiéndote tú mismo en un mensajero de esperanza y reflexión. Si decides ignorarla, te unirás a quienes eligieron no cambiar las cosas cuando tuvieron la oportunidad. Por último, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para estar al tanto de nuevos contenidos que puedan inspirarte. Gracias y bendiciones para todos.